cuarta edición del ciclo de conferencias deportivas, ahora en su modalidad en línea. Vamos a iniciar con nuestro invitado especial, un invitado de lujo que tenemos en esta ocasión, el cual se los voy a presentar. Él es entrenador de baloncesto, estudió en la ENED, que es la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Ciudad de México. Trabajó como entrenador asistente de la selección mexicana sub-17 en el FIBA Centrobásquet del año 2017. También ha estado como staff de selección mayor y menor mexicana de básquetbol. Fue entrenador de Academia CONADE de 2016 a 2018 y trabajó como entrenador asistente del equipo Capitanes de la Ciudad de México, el cual pertenece a la LNBP, que es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de México, y también fungió como coordinador deportivo y entrenador en Fuerzas Básicas de Capitanes Ciudad de México. De manera muy personal, yo tengo el placer y la fortuna de conocerlos desde hace mucho tiempo. Por ahí compartimos las canchas del Nido del Halcón. Los que son de Veracruz conocen quizás a los Halcones V Jalapa. Por ahí tuvimos la oportunidad de jugar nosotros dos. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al coach Felipe Becerra del Callejo. Pues muchas gracias, Ali. La verdad que me da mucho gusto lo que tú, Gonzalo, y todo su staff de trabajo están tratando de impartir. Es un buen proyecto y en cuanto me dijeron, pues me sumo con la poquita experiencia que tenga. Pues nada, yo estoy aquí para aportar un poquito de esa experiencia que he tenido y la fortuna que me han dado en esta carrera que yo creo que todos seguimos y todos adoramos y todos la llevamos en el corazón. Y pues nada, agradecer la oportunidad y pues bueno, a esperar un poquito a hablar un poquito del camino fácil o el camino, ¿qué se puede decir? Un poco de suerte que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Bueno, ya Ali mencionó muchos de los lugares en los que he estado. Yo la verdad que agradezco mucho el poder haber estado ahí, pero en realidad así mi motivación pues al final es seguir en las canchas. A mí cuando era jugador y cuando estuve pues aquí en Jalapa entrenando, viendo jugar a los Halcones, que es un equipo profesional, pues yo quería estar aquí, o sea, yo quería estar en ese ambiente. Empecé a descubrir que bueno, que había viajes, que conocías gente, que te hacías de nuevos amigos, que bueno, que el ambiente de un deporte o de un club deportivo pues te brinda muchas buenas cosas, ¿no? La salud también, el deporte en sí, pero a mí lo que más me enamoró pues es esto, estar aquí, estar jugando básquetbol, estar en una cancha, ver a mis compañeros jugando y divirtiéndose conmigo. Pero llegó un punto en el que me di cuenta como jugador que a lo mejor lo tendría que dejar en algún momento porque mis habilidades llegaban a un punto en el que ya no progresaban o que ya no podría seguir ese camino. Y justo es ahí donde llega un entrenador extranjero a entrenarnos, ahora sí, a nosotros, a nuestro grupo, y veo el básquetbol de diferente manera desde ese punto, y digo, wow, o sea, viene una persona extranjera a mi país a enseñarme básquetbol, y vive el mismo proceso de un deportista, que es, pues que si tenemos un torneo en Sinaloa, pues tenemos que viajar a Sinaloa, o si tenemos un torneo internacional, pues nos vamos ahí. Entonces desde ahí lo vi, desde ahí dije, wow, esto podría ser una oportunidad de buscar como ser parte de algo, como seguir mi camino en este deporte, y al final empecé a idolatrar a otras personas del juego, o sea, no principalmente a los jugadores, sino también a los entrenadores, a los miembros del staff, y a checar un poquito más de esos temas, y va cambiando, y te vas dando cuenta que sigue siendo lo mismo, como si fueras un deportista. Obviamente un deportista tiene el mérito de realizar el deporte, de generar el esfuerzo, de las aptitudes, de las actitudes que tengan como para llevarlos a cabo, pero igual el mismo trabajo que de un deportista, el entrenador lo hace intrínseco de otra manera. ¿A qué me refiero? A lo mejor no es una parte tan física, sino es una parte donde tú te tienes que preparar, donde tú tienes que estudiar,
donde tienes que llevar horas y horas de análisis, donde te sientas en un escritorio a planificar toda una temporada o toda una pretemporada, o, o establecer una metodología de trabajo, establecer una filosofía, y eso va cambiando la manera en la que vas viendo el deporte, pero igual sigue siendo parte de, y por ejemplo, ese sentido de pertenencia hacia un club, hacia un equipo, hacia una meta en común con los demás, pues no te la da otro medio más que, obviamente otros trabajos sí te la pueden dar, ¿no? Pero yo siento que el deporte te lo brinda de manera intrínseca, o sea, que tú no necesitas buscarlo, sino que llega directamente por eso, o sea, tú eres como decirlo, ok, yo le voy a la América, yo pertenezco a la América y ódiame más y todas esas tonterías, ¿no? O sea, tú lo vas generando y esa es la parte bonita de esto. Y a mí me encanta el deporte, me apasiona. De hecho, casi no hablo mucho como de mí, pero en sí yo sé que es un camino difícil como entrenador. Yo sé que tienes que esforzarte, yo sé que tienes que estudiar, yo sé que tienes que capacitarte, que prepararte, que no quedarte con lo que ya te funcionó, sino que seguir avanzando, porque el deporte al final es ciencia y la ciencia no se queda quieta. ¿A qué me refiero? A que va avanzando día con día. Y si no estás a la vanguardia, pues te vas quedando y esos conocimientos no van avanzando y no vas a poder llegar a ningún lado. A esto le agrego un poco que mi mamá es maestra, que casi toda mi familia está en el ámbito de la pedagogía y bueno, enseñar la paciencia que se tiene a veces para transmitir un conocimiento, pues a mí me gusta convivir con los chicos, enseñar y bueno, estar ahí, básicamente lo que hace un instructor, un entrenador, eh, todo, como lo quieran llamar, pero al final es eso, es pedagogía, es enseñar, es un proceso de enseñanza en el que tú estás corrigiendo, en donde tú estás avanzando, donde tú le enseñas algo al chico. Entonces, pues eso se aunó mucho a la pasión que tenía el básquet y entonces encontré la carrera perfecta. Ya nos hablaste Por de- de por qué básquetbol, ¿no? Y por qué elegiste ser entrenador. Ahora, si nos pudieras decir qué significa selección mexicana de básquetbol, qué significó en su momento y a lo mejor qué representa más adelante. ¿Qué nos puedes hablar de ello? bueno, para mí obviamente el ver al equipo, por ejemplo, de Halcones, lleno de estrellas de seleccionados nacionales, pues me brindó como wow, o sea, al final, ¿quién no quiere representar a su país a nivel mundial, a nivel internacional? Saber que tú te vas y te paras abajo de una bandera que todo el mundo está viendo, o bueno, que todos los que les gusta el deporte están viendo, cómo lo representa alguien, ¿no? O sea, me encanta, por decir algo, el himno nacional, y cuando tuve la oportunidad justamente de, cuando estoy aquí en la NET, en la Escuela Nacional de Entrenadores, que venga el preolímpico a, a la Ciudad de México, donde quedaron en cuarto lugar la selección mexicana, donde se perdió el pase a los Juegos Olímpicos, pero que se llegó a un cuarto lugar histórico, donde, donde pues estaba la generación de los 12 guerreros, los que sepan un poco de básquetbol sabrán de lo que hablo, que es una de las mejores generaciones de la selección mexicana, que llegó a un mundial después de 40 años y tenía la oportunidad de clasificar a los Olímpicos, que no se dio el resultado, pero que, que al final tú vas, te sientas, te pones a ver eso. Y yo me acuerdo que iba con mi hermano esa vez y le digo, oye, yo ahorita en esta carrera, o sea, tengo que llegar ahí. Digo, me encantaría poder estar aquí, aunque sea pasándole las aguas a los jugadores, ¿no? Y eso fue en 2015. Después de eso pasó un año y se genera el proyecto de Academia CONADE, donde era un semillero que se buscaba justamente esto, crear nuevos jugadores, o bueno, formar nuevos jugadores para abastecer a las futuras selecciones nacionales, para que siguieran con la misma filosofía de los 12 guerreros, porque en ese entonces llevaba la selección Sergio Valdemillos y Ramón. Y bueno, yo estaba en el CENAR atendiendo un curso de ciencias aplicadas al deporte. Me acuerdo que ese día me salí y encontré a Ramón Díaz, al entrenador asistente del equipo de la selección mexicana, que llevaba justamente este proyecto, era el líder del proyecto de Academia CONADE.
Y bueno, no me quedó otra más que pues presentarme y decirle que, pues, que yo quería estar pues ahí, ¿no? Entonces me presenté y le pregunté si yo podía entrar a ver, aunque sea los entrenamientos, que yo quería ayudar y que yo quería aprender de ellos. La verdad que he tenido como la suerte de encontrarme con gente como Ramón, que es que tú lo ves obviamente en la tele o tú lo ves como el entrenador profesional que es y tú creerás que te va a contestar de otra manera. Y la verdad es que no, la verdad es que la persona que es Ramón es increíble porque yo no lo conocía de nada y me abrió las puertas del proyecto, obviamente, como un practicante, como un asistente del proyecto, pero pues yo quería estar ahí, ¿no? Con la Academia CONADE. Y eso poco a poco fue abriendo un poco, pues ¿cómo se llama? Pues mi panorama y todo lo que vino después de mi futuro y de mi carrera profesional como entrenador. Y entonces yo a él le debo mucho, la verdad, le debo mucho por justamente ir abriéndome esas oportunidades, pero también haciendo un camino, un trabajo arduo. Logré estar justamente en la Academia CONADE y entré justamente como practicante, estuve todo un año y al finalizar ese año me reúno otra vez con él y me da la oportunidad de pertenecer al staff para el siguiente año de Academia CONADE. Entonces, te das cuenta que estás en uno de los proyectos más importantes a nivel de básquetbol en el país, donde vas a formar talentos, donde vas a estar ayudando a formar talentos que en un futuro vayan a ser seleccionados nacionales. Y eso es como increíble, porque al final en ese entonces, yo digo, ahorita tengo 26 años, en ese entonces tenía 22, 23 años, y te das cuenta que todo lo que se hablaba en la escuela, que todos los temas que se hablan en la escuela, la polivalencia del entrenador, que no nada más es estar en la cancha y practicar, sino todo lo que viene a un lado, pues se va llevando a cabo, se va llevando a cabo. Porque justamente cuando me ofrecen ese trabajo me dan la oportunidad de pertenecer a la selección mexicana U17 como asistente. Me toca irme a un centro básquet donde se aprendió muchísimo, eh, donde pude estar pues haciendo varias cosas con ellos, con los chicos, donde pude trabajar con talento nacional y de la mano de entrenadores internacionales que me han formado ahora como entrenador. Y para mí ha sido pues una parte muy importante. Una experiencia increíble para mis 22 años, en el 23 años en ese entonces, la verdad que fue increíble. Y justamente cuando estábamos en el proceso de concentración de esa selección, pues llega la selección mayor, llega Sergio Valdermillos, y como estaban con el staff de trabajo, pues yo no sé qué me han visto, yo no sé qué cualidad con qué suerte he contado que me invitaron a formar parte del staff de la selección mayor, donde la única manera en la que pude entrar pues fue como utilero. Me dice Sergio, nos reunimos, que a él le gustaría que los acompañara, pero que pues el único puesto que tienen en ese entonces era utilero. Entonces, pues bueno, para los que saben de básquetbol, la selección mayor es pues lo máximo. En ese entonces seguía el boom de los 12 guerreros y me dice, piénsalo y me avisas. Y le digo, no, no, coach, la verdad que no. Yo no tengo nada que pensar. Yo le digo que sí ya de una vez. Le digo, yo no sé nada de utilería, pero si me está ofreciendo la oportunidad, pues voy a aprender. Mucha gente en mi escuela, incluyendo entrenadores y alumnos, pues me criticaron mucho. Me criticaron mucho porque me decían que era rebajar un poco mi carrera, que era rebajar un poco pues el sentido, ¿no? Que al final yo estoy estudiando para ser un entrenador y que me ofrezcan un puesto donde voy a limpiar uniformes y donde voy a pasar aguas, pues a lo mejor no es como que muy correcto o que vaya a mi acorde a lo que yo estoy estudiando, ¿no? A la preparación que yo tengo. Pero tomé el reto, la verdad que lo tomé. Digo, mi mamá yo creo que era la más feliz porque pues, al final ella dice que nunca había ni lavado un plato en mi casa, ¿no? O que no había, no lavaba ni mi ropa y yo estaba lavando la ropa de los demás. Pero aprendí mucho y aprendí mucho de la estructura del equipo, aprendí mucho de cómo se maneja un staff a nivel pues obviamente miembros, a lo mejor yo estaba como que en el puesto más bajo del staff, pero bueno, sabía que había una parte médica,
la parte multidisciplinaria, donde estaban pues, los fisios, donde teníamos un psicólogo, donde estaba el doctor, donde aparte de eso necesitábamos un delegado que se encargaba de la parte administrativa y donde estaba el cuerpo técnico, donde estaban los entrenadores. Y bueno, una mochila así gigante de uniformes con una hielera, poniéndole en la mesa y empiezo a acomodar todo y termino a acomodar todo y Sergio me dice que me acerque y lo primero es, mira, yo sé que tu función aquí va a ser de utilero, pero necesito que te apures, que cumplas con ella, pero la única manera en la que vas a aprender va a ser en la cancha. Entonces necesito que te metas a nuestras reuniones, te necesito en la noche para plantear cosas, que estés ahí en las reuniones, aunque aportes nada o aportes muy poco, y que te metas a la cancha, aunque sea ayudarnos a pitar. A pitar. Entonces, pues eso cambió mucho mi perspectiva de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, aunque había días en los que yo no dormía por lavar, o que yo no dormía por acomodar las cosas, pero pues estuve aprendiendo mucho de ellos y para mí ha sido como un parteaguas de toda mi formación. Porque sí, la escuela me ayudó mucho en la parte teórica, en las partes de metodológicas, que a lo mejor pues muchos entrenadores desconocen, pero la verdad que en esta parte práctica, toda la formación que he vivido con ellos y vivirla a ese nivel, la verdad que ha sido diferente y me ha dado como otra perspectiva de lo que es este deporte. Ya dejando de lado un poquito el básquetbol, ya de manera general, pues tú ya estuviste en todos los niveles, ¿no? Lo que es el deporte formativo, el deporte amateur, y ya ahora con el equipo profesional, pues en el alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles crees que son las principales diferencias o similitudes entre cada uno de estos niveles? Obviamente, pues los medios, ¿no? En los que desarrollas el entrenamiento podría hacer una diferencia porque a veces en el club no contamos con todos los medios que quisiéramos contar, pero la forma de tratar a los jugadores, la formación que lleva cada uno, obviamente van como de la mano, ¿no? El deporte amateur, el deporte de formación y luego el deporte profesional o el deporte de alto rendimiento. Pero pienso yo que el mayor error es la diferenciación que queremos hacer a veces con esto. Al final, en todos los procesos se puede llevar, se lleva justamente, se puede repetirlo, pues, un proceso de enseñanza en el cual tú estás aplicando algún método, el que tú estás aplicando algún medio, en el cual vas a desarrollar, pues no sé, una entrada a la canasta, ¿no? Pero la puedes dirigir igual eh, en todas las fases, pero eso sí, el trato tiene que ser diferente y tiene que ser más objetivo a veces en algunos que en otros. Digo, a un jugador profesional o a un jugador de alto rendimiento, a veces alguna técnica ya no es que se la tengas que enseñar, a veces nada más es perfeccionarla. Y en la formación o en el amateur, pues tú sí tienes que aplicar otras técnicas para que puedas llevar a cabo ese proceso y que pueda aprender esa técnica. Y bueno, entre eso y aparte que es más riguroso el nivel, pues el alto rendimiento y la profesional, que el nivel amateur y que el nivel de formación. Pues obviamente en los últimos dos que mencioné, pues te das cuenta que se tiene que enseñar y no nada más se tiene que enseñar en la cancha, sino que también en hábitos alimenticios, en hábitos del deporte mismo, de cómo calentar, de qué es lo que tienes que hacer después del entrenamiento, enseñarles qué es lo bueno y qué es lo que les puede ayudar en un futuro para por si llegas a tener una carrera en el alto rendimiento o en la profesional. Y en el alto rendimiento y en la profesional ya lo llevas a cabo. A veces es muy difícil que un jugador o que un deportista siga en el alto rendimiento porque no entiende que se tiene que generar hábitos o no entiende que tiene que tener otras cosas que otros deportistas no. Por ejemplo, saber que tienen que descansar, saber en qué momento tienen que comer, saber qué tienen que comer, saber cómo llevar a cabo una terapia, cómo tratarse una lesión, o sea, todo este tema es muy importante en el alto rendimiento y en la profesional, porque al final ya dependen, tu carrera ya depende de esto. A veces se nos olvida a veces a los deportistas se les olvida un poco ese tema de que su cuerpo es su medio de trabajo.
Y para eso no nada más se necesita entrenar, para eso se necesita obviamente otras disciplinas como la nutrición, como la fisioterapia, obviamente la medicina deportiva, la psicología y obviamente la rutina diaria, que la disciplina que ellos tengan, pues la tienen que llevar a cabo. Pero esto se puede prevenir justamente en el deporte amateur o bueno, en el deporte de formación. Asociaciones, las instalaciones que hay en México, los entrenadores, las capacitaciones. ¿Qué opinas de todo eso de manera general? Mira, yo creo que a México le falta un poco de profesionalismo hacia sí mismo. ¿A qué me refiero? A producir más, o sea, producir entrenadores, producir especialistas en el ámbito deportivo, no nada más entrenadores, preparadores físicos, nutriólogos especialistas en el deporte, psicólogos especialistas en el deporte, porque creo que eso es lo que otros países han hecho. Yo me baso mucho de ejemplo como lo es España, porque al final he aprendido mucho de ellos y he visto y lo que ellos me cuentan es que nuestras instalaciones, por decir algo, el Centro de Alto Rendimiento del CENAR, pues dicen que es un monstruo a nivel deportivo, que en Europa no encuentras dos o tres, o sea, así de sector público o de federaciones deportivas, justamente de representación nacional e internacional, pues no lo encuentras en otro país. La población de México es grande y muchas personas me lo dicen y yo también lo creo. México es como es el león dormido, así, es el león dormido en el deporte. En muchas ramas donde sí existe una estructura que sigan, por decir algo, el taekwondo, el boxeo también, no sé qué también vaya, pero sé que da a veces buenos resultados. Entonces, son deportes que a lo mejor tengan una estructura un poco diferente a la de otros deportes, pero que están dando frutos justamente por eso. Y a nivel internacional, otros países donde mejoraron, no es en, ¿cómo se llama? En la enseñanza del deporte, sino que en la estructura que le dan a esa enseñanza, en la metodología que le dan a esa enseñanza, y eso es lo que ha enriquecido a todos. Y pienso yo justamente que México tiene todo para ser una potencia increíble a nivel deportivo. No sé si en todas las disciplinas, porque eso ya sería hablar muy ambiguo y muy retador y me voy a meter en temas que no sé, pero al final somos un país que tiene una población increíble, un territorio increíble, que un climas increíbles de todo tipo. Entonces yo pienso que si empezábamos a crear una estructura en la que pudiéramos funcionar pues correctamente, pues esto podríamos pegar un boom increíble en todos los deportes.